Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Edgar Ponce Iturriaga, ex embajador del Ecuador en Cuba, ex dirigente sindical y también ex directivo del sector eléctrico. Pero Edgar es un político activo en permanente acción y como tal está aquí para exponer sus observaciones a la campaña electoral presidencialista del Ecuador y sobre todo a ciertas ofertas que formulan los candidatos a la presidencia de la República. 16 candidatos, hemos tomado las ofertas de algunos de ellos precisamente para hacer la evaluación con Edgar. Un análisis general, Edgar, de cómo ve usted la campaña presidencialista en el Ecuador en esta oportunidad. Muchas gracias, bienvenido una vez más aquí a El Testimonial. Muchas gracias, licenciado, por esta oportunidad. Bueno, entraremos en materia de manifestar que realmente lo que estamos viviendo es una feria de ofertas, ¿no? Sí. De que el país, en definitiva, tiene que concentrarse en ver quién recepta, digamos, o quién representa las aspiraciones legítimas que tiene en este momento el pueblo ecuatoriano. Y obviamente pues hay problemas de fondo. Los problemas de fondo es trabajo, ¿no? ¿Cómo en definitiva van a resolver el problema de trabajo? Exacto. El problema de la salud, Sí, el señor. problema de la educación. Entonces, fundamentalmente, y la seguridad, obviamente. Agravados con este tema de la pandemia, sin duda alguna, ¿no es cierto? Muchos perdieron sus puestos de trabajo, la condición sanitaria se reveló del país de que realmente está en pésimas condiciones, a pesar de los esfuerzos que el Estado ha hecho por dotarle de una capacidad de infraestructura hospitalaria a muchos lugares del país. No obstante, esta pandemia descubrió que en realidad no hemos avanzado mucho. Bueno, pero el problema de fondo es que se desarrolla esta campaña electoral cuando hay compromisos muy serios del gobierno con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces, en esos compromisos serios, ¿qué está de por medio? Privatizar lo que es la salud, privatizar la educación, privatizar las empresas de servicios básicos, privatizar el seguro social y adicionalmente le han incorporado el asunto de que hay que privatizar el Banco Central. En esas circunstancias no le dicen al pueblo qué es lo que está exigiendo realmente los organismos internacionales. Entonces, hay candidatos que obviamente por su posición política, pues se identifican plenamente con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Es decir, hay candidaturas en donde pues han demostrado su obsecuente posición a favor de la tesis del gobierno y a favor de las políticas que han definido los organismos prestamistas internacionales. Hay también, digamos, uno, dos, ¿no?, candidatos que se plantean todo lo contrario, que en definitiva hay que defender sobre todo el interés nacional, que hay que defender en definitiva la soberanía nacional, que hay que defender aquello que tanto han criticado, aquello de que el gobierno trans anterior, que el gobierno de Correa en concreto, pues el responsable de todos los males existentes en el país. Y a eso han centrado la campaña. Entonces nos parece realmente que estamos asistiendo a un circo, ¿no? Y lo que querían es justamente de que a ese circo esté también incorporado el candidato de la Revolución Ciudadana, entonces Arauz y Rabascal. Entonces, como no cayeron en esa trampa, porque era entrar al circo romano, para saludar, salve César, en definitiva, entonces, total, eran los sacrificados. Entonces, no cayeron en esa trampa y ahora están en la otra. Entonces, en la que tienen que asistir al diálogo obligatorio, insiste, obligatorio del Consejo Nacional Electoral. Y respecto al Consejo Nacional Electoral, yo creo que debemos preguntarnos al país,
¿Realmente garantiza el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Realmente le garantizan al Ecuador, a los ecuatorianos, unas elecciones limpias, unas elecciones que realmente se refleje la real voluntad popular? ¿Cuál es la respuesta? Cómo han ido las cosas definitivamente esos organismos y de cómo han sido cooptados, cómo han sido designados sus miembros, no garantiza. Estamos en una circunstancia de esa naturaleza. Okay. Y más aún, hay otros que me han conversado y tienen el siguiente temor, de que, bueno, se llevan las elecciones del 7 de febrero, que también hay dudas respecto a eso. Pero en el hipotético caso de que se realizan las elecciones del 7 de febrero, viene el otro. ¿Cómo van a producirse los escrutinios? Entonces, tienen que asegurarse ahí las delegaciones de los diferentes candidatos, de los diferentes binomios, a las mesas electorales, ¿no? Entonces, ¿se va a garantizar eso? ¿Hay la posibilidad de todo eso? Entonces, ese es el gran reto que tienen los partidos políticos o los movimientos electorales. Ok, Edgar, mire, vamos al análisis de las propuestas que formulan cada uno de los candidatos para luego, naturalmente, cerrar con esta evaluación de quién lleva adelante el proceso, que es el Consejo Nacional Electoral. Andrés Arauz ha planteado de que de los celulares podemos extraer oro y que esa sería una manera de desarrollar una minería inversa. Eso es lo que ha planteado él, una minería inversa. ¿Es una propuesta real, extremadamente electoralista, o no quizás la entendimos cuando el candidato la presentó? Edgar. Mire, esto nos preguntamos, ¿es cosa novedosa? ¿Es en el Ecuador acaso el único país en el que se instalaría este sistema? No, hay varios países que lo hacen. Es en definitiva utilizar, ¿no?, los equipos que ya no van a ser, ya no se utilizan para extraer de esos entonces minerales u otros materiales que permitan realizar producir otro tipo de productos. Es decir, es una propuesta rentable, real, extraer el oro de los teléfonos como en su momento lo propuso. Yo lo que creo que es sí, o sea, entre tantas cosas, porque lo grave es que ya el dinero, ¿no? El dinero, pues lo tienen fuera, ¿no? Para poder en definitiva utilizar en las obras que el país requiere. Entonces, esto es uno de los problemas que hay. Lo que se debería preguntar es, aquellos que sacaron el dinero, ¿van a poder retornar o van a querer retornar el dinero al Ecuador? Esta es la gran pregunta. Entonces, tiene que dársele, obviamente, algún tipo de incentivos para que esto se produzca. Claro, y una estabilidad jurídica, una estabilidad legal que precisamente otorgue confianza, ¿no? Y mientras no exista eso, realmente la situación es también difícil. Por lo tanto, aquellas propuestas que ha planteado el candidato Arauz son novedosas, pero la verdad es que se tienen que tomar, en definitiva, pues las decisiones que amerita cada una de ellas. Okay. Yo creo que estamos, permítame decirle, yo creo que estamos a puertas de que se produzca o realmente la salida del país, ¿no?, y que pueda salir adelante, o realmente nos encontramos a que el país se cree un caos que no pueda ser manejado y ahí venga lo que siempre suelen hacer, es decir, soluciones de tipo no democrático para en definitiva resolver la salida de los problemas básicos que tiene el país. Bueno, entonces en su fondo la propuesta del señor Andrés Arauz es restar, bloquear la posibilidad extractivista de nuestros recursos y empezar a desarrollar otro tipo de iniciativas para que la minería no sea tan contaminante como aparece actualmente en el país. Vamos a la oferta de Guillermo Lasso.
Lazo ofrece créditos agropecuarios al 1% de interés y a 30 años plazo. Ahí la pregunta es, ¿por qué el señor Lazo, con estado perteneciente a la banca ecuatoriana, no ha logrado antes hacer realidad esta oferta que ahora la plantea en campaña? 1% de interés y a 30 años plazo en los créditos. ¿Usted cree en ese planteamiento, Edgar? Lo que la gente de a pie se pregunta, dice, ¿por qué no lo hizo pues, cuando no estaba de candidato? ¿Por qué no lo hizo en su banco? ¿Por qué no operó de esa manera que hoy se le aparece como una idea en definitiva luminosa? Creo que no hay consecuencia con lo que se habla, con lo que se habla y con lo que realmente se ha producido en el país. Al país le han asaltado, estuvieron ahí, estuvieron todos ellos. Entre esos el señor Lazo, pues es responsable no solo del problema de la dolarización, sus efectos, sino responsable de que murieran tantos jubilados que vieron reducir casi a cero sus pequeños ahorros. Eso debe tener en la conciencia el candidato Lazo. Entonces yo creo que hoy se están jugando quién ofrece más, ¿no? ¿Quién engaña más? Y el pueblo bueno, no puede caer nuevamente. La derecha no le puede de manera alguna resolver los problemas que tiene el país, porque la derecha tendría que, en definitiva, tomar una decisión de compartir, porque este problema del país es hacerle más participativo, compartir en algo la inmensa riqueza que tiene la derecha en este país. ¿Y eso están dispuestos a hacerlo? Definitivamente no. Entonces, darían muestras. Lo que quieren es un país que les garantice más ganancia a costa de qué? A costa de más pobres y más pobres en el Ecuador. ¿Hay que acabar con el sistema de dolarización o hay que mantenerlo, defenderlo como el señor Lazo plantea? Pero yo creo que este problema de la dolarización también quiere ser utilizado, ¿no? Para, digamos, ahora es mal que no tiene remedio en este momento la dolarización, porque se crearía realmente un problema de grandes proporciones, porque mientras estén en manos de la derecha o en manos de quienes de alguna manera han sido obsecuentes servidores de la derecha, mientras estén todos esos organismos en manos de ellos, pues ir a una situación de esa naturaleza sería muy grave. Entonces yo creo que la salida no es por ahí. El señor Yacu Pérez plantea la exportación del agua y hubo tanta distorsión en su oferta que realmente terminó confundiendo. Yacu Pérez se dice que tiene un problema que sufre y que los gringos le llaman convicciones que se basan en ideas que le son agradables en lugar de la evidencia, la racionalidad o la realidad. Precisamente por eso se dice que cometió el error el 11 de diciembre pasado, cuando en una concentración pública dijo que el Ecuador podría exportar agua en lugar de petróleo. ¿Qué análisis tiene usted? Evidentemente, el tema del agua ha sido manejado a nivel internacional como noticia de que desde el Wall Street se estaban transando futuros de agua y en él su forma de una transacción bursátil que podría dar resultado, pero quizás mucho tiempo después. ¿Qué análisis tiene usted de esta oferta del señor Yacu Pérez? Bueno, medios de comunicación importantes del mundo, científicos importantes señalan de que las próximas guerras en el mundo serán las guerras por el agua. Y esto realmente, pues sí, tiene un gran fondo, ¿no? Pero el problema está, si es que es tan valioso el asunto del agua, yo ofrecería, en definitiva, por ejemplo, sensatamente al país, de que eso va a exportar. Entonces,
Entonces, cuando lo que tendría que Continúe, por favor, continúe. sí, entonces le decía, esto pues me parece que en este momento es una idea soñadora, ¿no? Es una idea soñadora y que en definitiva lo que hay es que cuidar de esas reservas, así de la misma manera que se plantea, no a la extracción, ¿no? No a la extracción de la minería. Entonces tampoco se puede plantear, digamos, el asunto de la explotación del agua para poder, en definitiva, venderla o distribuirla al exterior. Exacto, entonces es un tema que de alguna manera podría ser de análisis futuro, pero no del presente Futuro. como para plantearlo que reemplace a la exportación del petróleo, ¿verdad? Así sería, sí, en efecto, licenciado. Veamos lo que plantea el señor Isidro Romero. Él dice que con valentía reordenaremos la justicia, habrá pena de muerte a violadores y cadena perpetua para los corruptos. Luchará contra el narcotráfico y también acabará con la tabla de consumo de drogas que aprobó Rafael Correa en su gobierno. Su opinión, Edgar. Bueno, yo en algún momento en los trabajos que realizo, también he tenido tanta indignación, ¿no? Cuando he visto y ya hemos sido testigos de todos de los grandes desastres que se han producido y sobre todo de la corrupción reinante en el país. Y yo me decía, a lo mejor que los árabes tienen mucha razón cuando las penas que ellos establecen, pues está entre otras cortar las manos a los ladrones. Entonces me decían, pero se va a quedar sin, va a haber una población muy alta que no va a tener manos, no va a poder trabajar, ¿no? Entonces, un poco exagerando también a José, yo creo que realmente son medidas que no tiene, que en definitiva no resuelven el problema de fondo. Hablar, ¿no? No cuesta nada. Ofrecer no cuesta nada. El problema es cómo, por qué la justicia ha caído en donde está en este momento. Una justicia que en definitiva ha sido capaz, ¿no?, de desatar toda una persecución, ¿no?, contra un gobierno que en definitiva es lo que nos está demostrando, es que las obras están ahí, que las carreteras están ahí. Entonces dice, no, pero el sobreprecio, pero en definitiva vaya y hágase el análisis respectivo y además un análisis de tal manera que señale exactamente dónde están los robos. Pero es una justicia que parece que primero funciona preguntándole al señor de Carondelet qué es lo que tiene que hacer, a quién tiene que perseguir, a quién tiene que establecer sentencias. Así no se maneja la justicia en un país. La candidata Jimena Peña de Alianza País dice que creará un ingreso excepcional de emergencia de hasta $400 para que hogares afectados por la crisis paguen sus servicios y alimentos a sus familias. La pregunta es, Edgar, esos $400 por familia que oferta Jimena Peña, no sé a cuántos ecuatorianos, no está especificado en su propuesta, ¿cómo se va a financiar? ¿De dónde va a salir el dinero? Claro, la pregunta está simple, ¿no? Como la que hemos estado planteando. ¿Por qué estaba de asambleísta, ¿no?, de representando la línea del gobierno, ¿no? ¿Por qué no planteó una propuesta de esta naturaleza, ¿no? ¿Por qué ahora que está de candidata, entonces están ofreciendo eso? ¿Por qué no lo hizo cuando tenía los mecanismos para poder plantear? Entonces, no, porque le interesaba su puestito, ¿no?, estar en esa función, y ahora que está de candidata a la presidencia de la República, tiene que decir todas las barbaridades que le vayan señalando sus asesores a efectos de poder, en definitiva, ganar en algo la voluntad popular. Pero el pueblo realmente percibe una cosa: no le perdona al traidor, y el traidor sí está estigmatizado en nuestro país.
¿Y quién representa esa traición? ¿Cuál es el máximo exponente? Bueno, pues el máximo exponente está en Carondelet, pues, ¿no? Sin lugar a dudas, Lenín Moreno. Entonces, esa es la traición más grande que ha tenido el país y nos estamos preguntando. Y entre esos también me pregunto yo, ¿no? ¿No? ¿Qué se me ocurrió? ¿No? Porque en definitiva, en la campaña en la que me tocó participar, ¿no? Hasta donde iba, ¿no? A pedir en definitiva el voto para este señor, entonces no me podía imaginar nunca de que esto iba, que nos iba a conducir a la situación que estamos. Yo le había atendido cuando él fue algunas veces a Cuba, Ok. ¿no? Al doctor Moreno, que Usted en fue su allá. calidad de embajador. Exactamente, le atendí. Y ahí en una de aquellas reuniones, ¿no? Yo le pregunté si es que realmente iba o no iba candidato, ¿no? Pues ahí me dijo que tal vez que sí, que dice que estaba conversando con Rafael, que dice qué. Entonces le dice, pero dice, si es que se toma esa decisión, entonces, pues me tendrías que acompañar tú. Entonces le digo, ¿de qué? ¿Qué pasa? Y yo me sonrío, ¿no? Entonces Correcto. digo, mira, yo creo que esto es más serio. Le digo, si es que eso ocurriría, pues tienes que buscar alguien de la costa, preferible una mujer, ¿no? Entonces, para que pueda hacerse un binomio que garantice De la acuerdo. continuidad de la revolución. Yo pensaba y Sí, señor. soñaba en eso. Entonces, lo dije eso sonriéndome y le di como respuesta. Entonces, yo lo que quiero decirle es que en estas circunstancias, pues Es diferente entonces la situación de Gustavo Larrea. yo creo que sí. Lucio Gutiérrez plantea bajar el IVA al 10%. Este tipo de ofertas del ex presidente de la República. ¿Qué análisis tiene usted, Edgar? Bueno, yo creo que en esto, pues, cuando ve el país, ¿no? Haciendo esas declaraciones, cuando le ve cómo actuó, ¿no? Cuando demostró, cuando el presidente de su entreguismo, pero así descarado, a la política del gobierno de los Estados Unidos, y él se ufana, se enorgullece de aquello de que será el mejor amigo de los Estados Unidos. En esas circunstancias, verle después de cómo casi no avanza a subir al helicóptero y ahora pensar de que está en definitiva, de que en su gobierno, dice, en su gobierno se ha hecho cosas que en definitiva él ahora está de nuevo ofreciendo que los implementaría. Me parece que es un juego y un juego descarado, ¿no? Que ya el país, por eso le sacaron. Sería tan bueno que el pueblo le sacó. ¿Qué hubiese ocurrido si el pueblo avanza a botar las mallas del aeropuerto? ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Hubiera avanzado a subir al helicóptero? Seguro que no. Entonces, esta situación tiene que servir de elemento necesario para que el país se ubique en una posición de que al mentiroso no le puede de manera alguna, pues, garantizarle o entregarle su voto. ¿Usted cree que el Consejo Nacional Electoral comete un error al no dejarle participar al señor Álvaro Noboa? Me parece que en definitiva eso, pues había que de alguna manera justificar la persecución a, a la lista o al binomio que representaba la Revolución Ciudadana. ¿Por qué? Porque además, pues las encuestas, muchos lo dicen, yo he escuchado, muchas encuestas le dan pues un porcentaje favorable a Arauz. Y también tiene Álvaro Noboa, Sí, señor. digamos, un porcentaje favorable. Claro. Entonces, en esas circunstancias, pues si hay la posibilidad de que, si hay esa posibilidad de que le deban, se debía adoptarse una decisión que también participe, yo creo que debían haberlo hecho, pero ya la situación están como están.
porque lo otro, seguir insistiendo sobre el particular, es porque en definitiva irían, y a la fecha del 7 de febrero podría ser causa suficiente, causa de fuerza mayor, para en definitiva suspenderle las elecciones el 7 de febrero. Es decir, entonces, para usted esa fecha debe mantenerse y el señor Álvaro Noboa ya no tiene ninguna posibilidad entonces. Ya no tiene posibilidad. ¿Y el CNE le da transparencia? Usted dijo que no al inicio de este diálogo, que hay riesgos de fraude inclusive. Sí, claro. ¿Por qué? O sea, ¿qué es la información que se tiene? Que la gran mayoría de personal reclutado, especialmente para la parte informática del Consejo Nacional Electoral, pues los puso o eran recomendados del Partido Social Cristiano, de todos ellos. Y cuando ellos son los que van a manejar los escrutinios, la parte técnica, tecnológica de los escrutinios, pues sí hay que tomar en cuenta, hay que tomar previsiones necesarias. Entonces, o sea, el Consejo Nacional Electoral tiene una conformación que hasta este momento no ha demostrado pues una transparencia, no ha demostrado lo que debía ser una justeza en lo que concierne a sus actividades. Y han sido varios los casos en que ha quedado en entredicho la forma como ha actuado el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué les dice usted a los electores, Edgar, que irán a distinta hora con cédula par en la mañana y con cédula impar en la tarde, que es un planteamiento que formula el CNE en el marco de la pandemia que vivimos, aquello bajo un protocolo de bioseguridad para que los electores acudan a depositar el voto? Mire, si una persona, ¿no?, ya realizaba, sabe que cómo va a votar, el día que va a votar y la forma que va a votar, porque muchos tienen que trasladarse de un lugar a otro distinto, porque no se han actualizado como debían haberse actualizado los nuevos domicilios de las personas. Yeah. Entonces, en esas circunstancias, pues, no garantiza absolutamente, no garantiza absolutamente nada. Entonces, yo sí creo de que es importante de que se le ponga toda la atención necesaria, especialmente, insisto en esto, en los delegados a las mesas, para que sean en definitiva los que vigilen de que no se vaya a convertir en el cambio de papeletas y toda esa cosa. Se habla de tantas cosas, ¿no? De aquello que, por ejemplo, de que ¿quién fue el responsable del error que se comete en la impresión de las papeletas? ¿Quién fue? Y al mismo que le dicen que la imprenta, el Instituto Geográfico Militar, ¿no? Por favor, alguien tiene que revisar, pero una decisión de esa naturaleza, esa aprobación, ¿no?, está ¿en dónde? En la cima, en la cúpula del Consejo Nacional Electoral. Sin duda alguna. Ellos los responsables, no más. Entonces, y ahora le sacan a los mandos medios para poder en definitiva limpiar eso. Esta situación es un pésimo augurio que le están dándole al país. Y en esto, pues, ahí, por ejemplo, el señor de Carondelet no dice absolutamente nada, ¿no? No dice absolutamente nada. Seguramente se estará fregando las manos de ver cómo en definitiva se va deteriorando todo esto y puede permitirle que continúe unos cuantos meses para que en definitiva no se produzca lo que va a producirse con el triunfo de Arauz, es decir, la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano, en donde escoge su presidente para que ese presidente le dé respuesta a todo aquello que se ha cometido acá en el país. Edgar Ponce Iturriaga, en su participación aquí en el testimonial. Muchas gracias, Edgar. Muy gentil. A usted, muchas gracias. Hemos presentado el testimonial, Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.